Famosos que terminaron olvidados, pobres y en la calle. ¿La fama es para siempre? Puede ser que lo sea, pero de buenos recuerdos no se come. Y lo que no muchos saben es que la fama es traicionera. Un día te sitúa en la cima, rodeado de luces, cámaras, aplausos y todo lo que el dinero puede comprar. Pero hay famosos que llegan a conocer los días del olvido. Y es ahí cuando todo se desmorona. Hoy veremos estrellas del espectáculo que brillaron con toda su fuerza, pero que terminaron sumidos en la pobreza por malos manejos financieros, adicciones, problemas emocionales o simplemente fueron devorados por la industria que los elevó a lo más alto. A veces el talento no es suficiente para escapar del olvido y la desgracia, como pasa en estas historias de famosos que terminaron olvidados, pobres y en la calle. El nieto de Cantinflas. La imagen de Mario Moreno Cantinflas sin dudas representa lo mejor del cine de comedia. A fuerza de talento y trabajo duro, su nombre se convirtió en uno de los más importantes de todo México, en un verdadero ícono nacional. Cantinflas falleció en 1993 y a pesar de la inmensa fortuna que amasó durante casi 50 años de éxitos taquilleros en la pantalla grande, su familia fue bastante desafortunada, en especial su nieto, Gabriel Moreno Bernat. Su padre Mario Moreno Ivanova tuvo una vida llena de conflictos y adicciones, por lo que Gabriel creció en un hogar disfuncional. De hecho, fue de la mano de su padre que entró en el mundo de las drogas. Sucedió cuando cumplió 16 años, en un nefasto ritual para que Gabriel se convierta en un hombre que culminó con una visita a un prostíbulo. Las adicciones fueron algo común entre los herederos de Cantinflas, la familia de Gabriel, como una especie de maldición. En el 2013, el hermano mayor de Gabriel, Mario Moreno Bernat, tras largos años luchando contra las adicciones, se quitó la vida con solo 22 años. Lejos de ser un llamado de atención, esto lo ató más a las drogas. Se fue de su casa ya que adujo estar cansado de las eternas peleas entre su mamá y su papá, en lo general por culpa de la adicción de su padre. Gabriel llegó a vivir en las calles de Puebla, durmió en parques y para subsistir se dedicó a robar a los transeúntes. Incluso llegó a prostituirse, solo, para poder comprar más de esas sustancias que lo llevaron al fondo de un pozo de miseria. Sin embargo, una mujer llegó en su ayuda, y al reconocerlo y por lo que significó Cantinflas para el pueblo mexicano, ayudó a Gabriel como pudo, con un trabajo en su pequeño puesto callejero de quesadillas. Es una señora que la conocí desde que mi hermano andaba aquí conmigo y pues me ha atendido bien. ¿Cómo le dices de cariño? Güey. Gabriel dice que ahora ya está limpio de cualquier adicción. Pero estuve en un anexo y de ahí ya me recuperé. Después del final de la vida de su padre en 2017 decidió internarse en un centro de rehabilitación. No obstante, la adicción es una pelea constante y tuvo recaídas y nuevas internaciones como en 2021. ¿Cómo fue tu acercamiento con las drogas? Por mi papá. ¿Él te dio drogas para que las consumieras? Sí, ¿Bajo qué argumento? ¿Qué te decía? que me iba a hacer hombre. ¿No tienes ningún recuerdo bueno de él? No, ¿Qué sentiste cuando te dijeron que estaba muerto? nada. Con el fallecimiento de su madre en 2024 sufrió la última recaída producto de la depresión y recibió ayuda del ídolo Julio César Chávez en su clínica de rehabilitación. Una vez dado de alta, Gabriel prometió no volver a caer tan bajo. ¿Cuándo muere Sandra Bernat, tu señora madre? Ella fallece un 5 de enero del 2024. Cuando me dan la noticia me quebré en 1000 pedazos. Caí en una depresión muy fea que no aguanté y me fui a beber y a drogarme. En la actualidad es creador de contenido digital y quiere reconstruir la relación con su hermana gemela Marisa. Además, busca mantener el legado que construyó su abuelo Cantinflas y que nadie olvide que fue una buena persona. Carlos Peniche. Mi querida Isabel,
El diario de Daniela, La casa de la playa, fueron tan solo algunas de las telenovelas que a principios de los 2000 puso el nombre de Carlos Peniche entre los actores más solicitados de ese momento. Carlos nació en una familia de grandes talentos. Su madre fue la actriz Alejandra Peniche y tuvo como tíos a Flavio y Arturo Peniche. Sin embargo, en su mejor momento denunció el acoso de parte del director artístico de Televisa, Enrique Gómez Vadillo, que le exigió acostarse con él a cambio de mantenerlo vigente con personajes importantes en las telenovelas. Esto fue mucho antes del importante movimiento social, el Me Too, que se enfoca en combatir distintos tipos de abusos, por lo que enfrentarse al poder solo le valió el despido del gigante audiovisual mexicano. En los siguientes años se mantuvo con papeles secundarios en telenovelas de TV Azteca y Telemundo. Carlos Peniche volvió a hacer noticia en 2017. No fue su vuelta a la estelar como galán de una telenovela. Fue por imágenes suyas viviendo en las calles de Ciudad de México. ¿Cómo llegó a esa situación? El actor contó que fueron una sucesión de golpes, escasez de trabajo, un engaño amoroso y posterior rompimiento con su mujer lo llevaron a una profunda depresión que solo pudo acallar por momentos con la bebida. Vivió en la calle por 3 años, desde el 2015, comiendo restos de restaurantes de la basura. ¿Quién te da dinero? Nadie. ¿De qué comes? Nada. De repente que me invitan por ahí, por acá y por allá. Que me puedo quedar aquí, de repente con un vecino, de repente por... Cuando se viralizó su situación, su tío Arturo Peniche, la familia y amigos del medio artístico lo ayudaron a salir adelante en 2018. Desde entonces se alejó de la bebida manteniéndose sobrio, escribió un libro con su historia de vida que planea convertir en serie. Me voy aquí arriba y estamos ya terminando un libro, porque recuerda que mi papá tenía editoriales, entonces ya terminamos el libro. Entonces yo, como tengo las relaciones de las editoriales, lo voy a llevar. Ya me dijeron, tú tráelo. Ajá. Dice, por cariño a tu papá te lo vamos a hacer el libro. Y ayuda a muchas personas en situación de calle. Renata Flores. ¿Cuáles fueron las mejores villanas de las telenovelas mexicanas? Sin dudas, uno de los rostros que vienen a la mente es el de Renata Flores. Desde finales de los 60 trabajó incansablemente en telenovelas y se estableció en los 80 en papeles antagónicos por su imponente presencia física. Por décadas encarnó a las villanas de telenovelas sumamente exitosas como Rosa Salvaje, Mi querida Isabel, Los hijos de nadie, La usurpadora, Rosalinda, entre tantas otras. No obstante, después de su última aparición en televisión en 2013, se retiró de la vida pública y nadie supo nada más de ella hasta 2020. Vecinos de la colonia Narvarte en Ciudad de México alertaron a los medios y las autoridades de que la actriz vivía en la indigencia. Estaba muy delgada, tenía problemas de columna y cuando le preguntaban si era Renata Flores, ella respondía que no. ¿Es la del carro rojo? Sí. Salía con sus 2 perritos, incluso hasta tenía lentes. ¿Y nadie la visitaba ahí? ¿Nadie se le acercaba? Yo veía que tenía varios amigos, o sea que se juntaba con gente que tenía perros y se ponía a platicar o a escribir. Pero no sé, ya como que yo la vi que estaba como un poquillo mal de la columna. Se veía delgado. Sin embargo, su amigo David Rencoret lo confirmó. Renata vivió por 3 años en la calle, o mejor dicho, en su automóvil junto a 2 mascotas. La ayuda llegó para la actriz de la mano de amigos y de la Asociación Nacional de Actores, el ANDA, por sus siglas, y pasó los últimos años de su vida en la Casa del Actor, asilo para artistas con problemas financieros y de salud, donde falleció en 2024 a sus 76 años. Susy Pérez. Susy Pérez nació en República Dominicana y su belleza la llevó sin escalas a uno de los centros del entretenimiento mundial, Nueva York. Aunque lo suyo fue las pasarelas, su fama llegó a través de la música, cuando se convirtió en bailarina de la exitosa cantante pop y actriz Jennifer López,
como también de Puff Daddy y Daddy Yankee. Sin embargo, cuando su carrera prometía más, llegó una oferta que no supo rechazar. Una agencia de modelos de Italia le prometió el oro y el moro. Cuando Susie se dio cuenta, ya era demasiado tarde. La supuesta agencia de modelaje era una fachada. De lo que en realidad se trataba era de una red de prostitución. Y Susie Pérez cayó en sus garras por 7 años. Sus captores la introdujeron en el mundo de las drogas y la obligaron a prostituirse. Con frecuencia sufrió todo tipo de violencia física y todo empeoró cuando falleció su madre. Esto la sumió en una depresión y solo las drogas la ayudaron a mitigar el dolor. Fue abandonada a su suerte en las frías calles de Nueva York, donde quedó atrapada en una espiral de adicción y violentada por los hombres. Sobrevivió comiendo de la basura y vendiendo su cuerpo para comprar sustancias. En una ocasión, 5 hombres la arrojaron por una escalera de 21 escalones, le dieron una tremenda paliza y luego abusaron de ella. Pensaron que estaba sin vida. Fue en 2019 cuando Susie Pérez rondaba por las calles de Manhattan pidiendo $20 para sus vicios, cuando la periodista Yelena Solano de Univisión la reconoció. La periodista la entrevistó y puso en marcha el operativo Rescate, con una escena de película que emocionó a todos cuando propinó el reencuentro de Susie Pérez con su hijo de 19 años, al que no veía desde que tenía 7. Claro que tantos años de maltratos y sufrimiento dejaron secuelas físicas como una hernia de disco y problemas mentales que van desde la esquizofrenia al bipolarismo. Pero su hijo, a través de plataformas de crowdfunding, busca la manera de ayudar a Susie Pérez en su rehabilitación. Una oportunidad de que madre e hijo tengan un final feliz. Enrique Castillo. Enrique Castillo fue vocalista principal de Los Ángeles Negros, famosa banda de boleros y pop de Chile, donde cantó de 1981 hasta 1983 y luego tuvo su recorrido en otras agrupaciones musicales como Los Ángeles de América y diversos proyectos solistas. Pareció que su mejor producción quedó anclada en los años 80, pues nada más se supo del cantante chileno hasta que en 2015 imágenes de Enrique Castillo revelaron su triste realidad, viviendo de indigente entre las calles de Ciudad de México. Vivió en una vieja camioneta, sobreviviendo con las comidas que los buenos vecinos le acercaban. El comportamiento de Castillo era errático, no estaba en sus cabales, y es que la tragedia destrozó su corazón, y con ello su mente. En los 80 se enamoró de una mexicana y se estableció en el país. A pesar de no volver a alcanzar la fama de antaño, fue feliz hasta que en 2010 falleció el amor de su vida. La familia política de su esposa lo echó de su casa y le prohibió ver a su hija de 18 años en aquel entonces. Sin su esposa y su hija y sin la capacidad para generar ingresos, la depresión lo consumió y quebró su cordura. Pasó una depresión muy fuerte a la raíz de la muerte de mi tía. Desgraciadamente todas sus cualidades se hicieron sus defectos. La mujer mía, bien. Y me falló. ¿Por qué no? No pudo haber muerto ella. Bueno, me dan ganas de llorar. Esa paz que siempre tú me das, que tú me das. Amor a Dios, no sufras más. Con la viralización de su situación, familiares y antiguos miembros de Los Ángeles Negros llevaron a cabo colectas para repatriarlo y ayudarlo en Chile, donde en 2020 falleció en un asilo para pacientes psiquiátricos. Rigo Tobar. Rigoberto Tobar García fusionó como ninguno distintos géneros musicales como el bolero y baladas rockeras con la cumbia mexicana, siendo uno de los precursores de la tecnocumbia. El ídolo de las multitudes, así llamaban a Rigo Tobar, el mexicano que con su música llegó a codearse con los Beatles
cuando en 1977 grabó en el legendario estudio Abbey Road de Londres, y en 1981 rompió un récord de asistencia con 350,000 almas vitoreando sus canciones en un concierto que dio en los márgenes del río Santa Catarina en Monterrey. Sin embargo, detrás del brillo de la fama, Rigo Tobar poco a poco comenzó a abrazar la oscuridad. Sufrió el golpe del fallecimiento de su madre en 1974 y durante el terremoto de 1985 perdió a su representante y hermano Everardo Tobar. Estas pérdidas lo sumieron en el alcoholismo y el abuso de sustancias, un estilo de vida alocado que le valió el nombre del Jim Morrison mexicano. Pero no fue solo eso. Desde los 70 enfrentó un conjunto de enfermedades oculares que amenazaban su vista. Se gastó millones de la fortuna que amasó en encontrar una solución para no perder la visión, tratamiento de piquetes de abejas en Londres y una innovadora operación en Cuba. Pero nada funcionó. Terminó ciego, por lo que en 1995 se retiró del medio artístico y poco a poco quedó en el olvido, hasta que en 2005 fue noticia al ingresar internado en un hospital. El impacto fue inmediato porque en el nosocomio pensaron que se trataba de un indigente y no del ídolo de las multitudes. Rigo estaba muy delgado y hambriento. A su ceguera se sumaron las dolencias de la diabetes. Unos días después, falleció por un paro cardiorrespiratorio. Perla. Hermenilda Pedroso de Almeida, mejor conocida con su nombre artístico, Perla, fue una de las voces más reconocidas de Latinoamérica entre los años 70 y 80. Oriunda de Caacupé, Paraguay, desde pequeña fue devota de la Virgencita de Caacupé, debido a que su padre la llevó para su salud, ya que sufría de asma. Milagro o talento, su voz potente y un carisma esplendoroso sobre los escenarios la llevaron a llenar teatros de Paraguay, Brasil, Argentina y México y vender más de 10 millones de discos. En los 70 se radicó en Brasil, donde explotó con éxitos como Comienza a amanecer, Comienza a amanecer, la madrugada llena mi alma de soledad. Quisiera gritar, quisiera correr y escapar. y su versión Fernando de ABBA la convirtieron en un verdadero fenómeno. Estoy amando, amor nació fue practicar, yo voy a llamar Fernando. Sufrió el desamor en 2 matrimonios que no funcionaron. No pudo tener hijos biológicos y adoptó una hija, Perlinia, a la que dedicó gran parte de su vida para cuidarla, lo que limitó su actividad profesional. Apartarse del medio artístico fue dejando su nombre en el olvido, y poco a poco padeció la falta de apoyo discográfico, con contratos injustos y sin regalías por sus éxitos. Su fortuna se evaporó. En el 2018, el programa Domingo Show mostró imágenes de cómo vivía la cantante, con una salud deteriorada y un aspecto descuidado y entre restos de basura. Perla abrió las puertas de su casa con mucha vergüenza. En todas las habitaciones había desechos acumulados, pero aún entre los desperdicios se pudo ver el brillo del pasado. Discos de oro, de platino, gaviotas del Festival de Viña del Mar, atuendos y afiches de un mejor tiempo. Gustavo Basterrica. El rock siempre dio la imagen de glamour, lujos y millones en las cuentas bancarias. Pero no todos pueden vivir como Keith Richards. Y si esto sabe alguien es Gustavo Basterrica, guitarrista en los 80 de Los Abuelos de la Nada y Charly García, íconos del rock argentino. En 1981 fue detenido por posesión de marihuana y el polvo blanco, por lo que fue condenado a 1 año de prisión preventiva. Durante décadas se mantuvo como un emblema del género con colaboraciones con otros artistas y proyectos en solitario, pero las luchas con sus fantasmas siempre frenaron su carrera. En 2018, varios artistas importantes realizaron un concierto a beneficio de Gustavo Basterrica, ya que a sus años de consumo tuvo que sumar los achaques de la edad.
Lejos de mejorar, su salud se deterioró y una pelea con su mujer lo encontró sin un lugar donde vivir, por lo que en 2021 se convirtió en un indigente por unas horas. Sin embargo, un fanático lo acogió en su casa, lo ayudó a bañarse, le compró medicamentos y así el artista comenzó a mostrar mejoras en su salud. Gustavo Basterrica conoció esa cima a la que todos quieren llegar, y aunque cayó con demasiada fuerza, con una guitarra y alguien que lo escuche, parece salir adelante. Héctor Lavoe. Héctor Lavoe fue el cantante más importante de salsa y quien popularizó este género musical en todo el mundo en la década del 60. Formó dúo con Willy Colón en sus inicios, logró éxito como solista y compartió escenarios con figuras como el propio Colón, Tito Puente, Rubén Blades, Celia Cruz, entre tantos otros. Siendo pequeño perdió a su madre y en la adolescencia a su hermano mayor, su mentor. Estas pérdidas lo acercaron a las drogas duras, lo que marcaría su autodestrucción. Durante los 80 las desgracias lo persiguieron. Primero se contagió VIH al compartir aguja para drogarse. Luego su hijo perdió la vida a causa de un disparo accidental. Su suegra fue eliminada en un confuso episodio con sicarios. Falleció su padre y su departamento de Nueva York se incendió. Cayó en el pozo sin fondo de la adicción y, sumado a su estado de salud por el SIDA, se alejó de los escenarios. Esto lo llevó a intentar quitarse la vida en 1989 al arrojarse de un 9º piso. En marzo de 1993 se presentó en un escenario junto a estrellas de la salsa. Su voz había perdido ante la vida. Quienes estuvieron presentes lloraron al verlo en ese estado. Ya no había luz en quien brilló con su música. Su calvario terminó el 29 de junio de 1993 por un derrame cerebral a sus 46 años, en un humilde departamento de Nueva York y con una sombra de lo que fue. Alma Delia Fuentes. Alma Delia Susana Fuentes González nació el 22 de enero de 1937 en Ciudad de México. Desde los 9 años trabajó en el medio artístico. Creció en el mundo del entretenimiento a la par de la mejor época del cine mexicano, trabajando con figuras como Pedro Infante y Jorge Negrete. Sin embargo, después de actuar en más de 30 películas, decidió retirarse en la década del 70 para cuidar a sus hijos y ser una ideal esposa. Se había casado con un miembro de la familia Azcárraga, magnates de los multimedios mexicanos. Dejó de lado el glamour de la actuación por ser ama de casa y por 50 años nadie supo nada de ella hasta que su triste final impactó a todo México. Vivía sola en su mansión, la que no podía mantener por lo que se recluyó en el garage. Alma Delia vivió allí entre basura, inmundicia, moho, hongos y los excrementos de sus animales. A pesar de dejar su carrera para sus hijos, ninguno de los 4 que tuvo la visitó. La estrella de cine que se fue apagando poco a poco dejó de brillar mucho antes de extinguirse el 2 de abril de 2017 por una sepsis infecciosa, producto de la falta de higiene del garage. Tenía 80 años. Final. En el mundo del espectáculo, el éxito puede desvanecerse tan rápido como llegó o apagarse poco a poco hasta ser tan solo un recuerdo de lo que fue y de lo que pudo llegar a ser. Muchos creen que la riqueza y el reconocimiento duran para siempre, pero la realidad es mucho más cruda. Estos fueron famosos y famosas que tuvieron todo y en las vueltas de la vida hacia el final se encontraron sin nada, solos y en la miseria. Algunos quizás tengan la oportunidad de volver a brillar, otros, lamentablemente, se fueron con una triste y última imagen, aunque siempre quedará el recuerdo de lo que alguna vez fueron. Y bien, estas fueron las tristes historias detrás de la fama. Si te gustó, te pedimos que nos des tu importante apoyo suscribiéndote al canal y dejando tu opinión en la caja de comentarios. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana en esto que llamamos Historias de Famosos.